Bien, ahora vamos a ir al tema que les decía, les comentaba antes de la pausa, del primer bloque. Vamos a hablar ahora, nos vamos a meter en un tema que a mí me interesa muchísimo y estoy seguro que para ustedes también, fundamentalmente para todos aquellos que aspiren a ocupar un cargo político. ¿Por qué? Porque en los últimos tiempos, como decía, el tema de la comunicación política, si bien siempre fue importante, en estos últimos tiempos y en este año, en esta elección, en esta gran elección en particular, creo yo que la comunicación política va a jugar un rol fundamental, sobre todo con esta nueva herramienta que ha aparecido en los últimos tiempos y que cada vez tiene mayor incidencia en la vida de todos y cada uno de nosotros, absolutamente en todas las cosas, pero muy particularmente en la política, como es el tema de Internet y el tema de las redes sociales, ¿no? La importancia que tienen últimamente en el tema de la comunicación. Para eso está con nosotros Juan Lencina. Juan Lencina es el licenciado Juan Lencina. Juan Lencina es psicólogo, pero él es un estudioso de la comunicación política. Aparte, Juan tiene a lo largo de su vida una muy, pero muy amplia experiencia y participación en lo que son los equipos de las campañas políticas. Así que, y todo lo relacionado particularmente con el tema electoral, así que es una palabra más que autorizada para que podamos hablar con él de este tema. La idea es que en la medida en que el tiempo se lo permita, el licenciado Lencina nos acompañe, no sé si toda la semana, pero sí que en la medida en que se lo permita, venga y les cuente fundamentalmente a ustedes todas las cosas relacionadas con este tema. Así que le voy a dar la bienvenida. Aparte, Juan es un querido amigo de muchos años, así que con muchísimo gusto le doy la bienvenida y le agradezco, por supuesto, al licenciado Juan Lencina que esté con nosotros con la idea de estar de manera casi permanente acá en 7 PM. Hola Juan, qué gusto. ¿Qué haces, Dani? Un gustazo a vos, a la gente que te escucha, que yo sé que es importante, y sobre todo a la gente que yo sé que lo replicas por internet, por Facebook, por todo, que después te va a leer o te va a escuchar. Entonces, de todas maneras, a ellos buen otoño, a todos, por el momento, después, hasta que llegue el invierno. Veremos qué nos depara después. Bueno, mirá qué bueno, ¿no? Acá apenas estoy haciendo la presentación y ya hay un mensaje que nos manda un amigo en común, el Diablo Quevedo. Qué interesante va a estar esto, dice el Diablo. Así que le mandamos un abrazo. Un abrazo al Diablito, un querido amigo. Bueno, licenciado Lencina, Juan, sí. ¿Cómo es esto de las comunicaciones a través de lo que es Internet y las redes sociales? Mira, vos sabés que muchas veces veo, percibo, y al mismo tiempo cuando conversamos de lo que es Internet, a veces no se dimensiona, pero yo puedo hacer una analogía. Vos te imaginás todo lo que ha producido la humanidad en documentación, en estudios, en ciencias, durante toda la historia de la humanidad. Internet ahora, si lo ponemos a eso, todo eso en un paquete, Internet lo produce ahora diariamente. No quiere decir que sea la misma calidad, pero la cantidad, el volumen de información lo producimos entre todos interactuando diariamente. O sea, volvamos de nuevo. O sea, toda la información de los libros, de las bibliotecas, de las universidades, de los estudios, todo lo escrito y percibido y documentado por la humanidad en todo su acervo cultural de milenios. Internet ahora, si lo metemos en un paquete, Internet ahora lo producimos entre todos esa información diariamente, ese volumen de información. Para que te des una idea, para dimensionar, claro, lo que significa esa interacción. Es decir, que Internet no es, a veces creen que es una tecnología más, como fue el libro, la imprenta, como fue la radio,
o la televisión. No, esto es un tsunami, es una ola que ha modificado y que va modificando y cada vez más, porque se va a instalar precisamente, definitivamente y de una manera imparable, las relaciones comerciales, las relaciones económicas, las relaciones humanas y las relaciones políticas. Y en esas relaciones, para que te des una idea, las redes sociales, para entrar en el tema, tienen un valor sustancial. Tomamos, por ejemplo, Facebook. Facebook, y acá en Argentina, porque Argentina dentro de la región debe ser el tercer país que tiene interacción y que más, por ejemplo, para darte un dato, en Argentina hay 90 millones de abonados a TV, y el 90% está abonado a TV, quiero decir, y el 60% a Internet. Y para darte otro dato más, de ese 60%, el 70% tiene teléfonos inteligentes. Y los teléfonos inteligentes, quiero decir los smartphones, tienen elementos ingresos a las redes, que normalmente ese ingreso a las redes lo hacen cotidianamente, y sobre todo entre 25 y 35 años, el 80%. Y esto va decreciendo a medida de la edad. Que va aumentando la edad. Por ejemplo, y te tomo Facebook, por ejemplo. Eso nada más que Facebook. No, esto en general, pero Facebook específicamente tiene en Argentina alrededor de 27 millones de perfiles, o sea, de gente suscripta. Y de esos 27 millones, 15 millones se conectan a diario. Para que tú veas lo que significa. Imagínate que vos tengas una empresa, aunque no sea política, pero si es política, imagínate qué es lo que significa, que quisiera saber qué interactúan, qué dicen, qué cosas, todos esos datos para saber cómo llegar a la comunidad. Facebook en sí mismo es casi una provincia. Es un territorio donde los ciudadanos interactúan, opinan, bajan fotos, etcétera, etcétera. ¿Te imaginas esa dimensión? Eso, hay gente que lo desdeña y hay gente que lo toma. Evidentemente, vos no podés conducir una sociedad que va más rápido que las medidas de tu percepción. Si vos querés dirigir una sociedad, necesitas percibir ese movimiento. ¿Me explico? Claro. Se dimensiona. Sí. Bueno, esa es el tsunami por la que nos ha cambiado la perspectiva, el espacio vital de nuestra percepción diaria y cotidiana, y nuestra manera de percibir el mundo y la relación. Ahora, vos decías recién, ¿no? Prácticamente, no sé si cabe el término, a lo mejor es demasiado grandilocuente, pero por ahí yo escuché en sobre todo a los jóvenes, decir, si vos no estás en las redes es como si no existieras. ¿Cuánto de verdad hay en eso y cuánto de exageración también, Juan? Sí, bueno, en términos de vecindad, por ejemplo, vos, cuando no existía esto, vos sabías quién vivía, o sea, no tenías la dimensión ni topográfica, ni arquitectónica, ni el clima de opinión de un barrio de esta misma ciudad. Claro, es cierto. Pero sin embargo ahora lo podés percibir en las opiniones que existen a diario. Es decir, porque para que vos te des una idea, por ejemplo, vamos a tomar Salta Capital. En Salta Capital hay alrededor, los otros días vi en la Gaceta, creo que la Gaceta o el Tribuno, uno de los periódicos online, que hay 350.000 perfiles en la capital. Calculo que por demografía es el doble en la provincia. De esos 350.000 perfiles que hay acá, interactúan en la misma proporción que a nivel nacional. Es decir, esa percepción de cercanía de lo que opina una persona que vive en el barrio Tribuno, a otra que vive en Castañares, a otra, esa cercanía te da una dimensión vivencial, existencial de cada problemática que existe
en esta comunidad, desde su perspectiva parcial. Es decir, no sé si no existís en términos individuales, pero en términos de la ciudadanía opina por ese medio, opina más allá de la dirigencia. Es decir, porque en realidad ha cambiado hasta el sentido de lo que se llama militancia. La militancia era bajar una consigna al territorio. Ahora es más activo, porque vos defendés tus derechos, defendés los derechos o del aborto, del no aborto, o el derecho a la vida, como quieras plantearlo, o el derecho de la mujer, o el derecho hoy es el día del chico con deficiencia del paro 23, es decir, síndrome de Down. Es decir, todos esos derechos se expresan por los medios sociales. Eso genera una dimensión que no lo podés percibir si no lo tenés ese instrumento. Es decir, la dirigencia en general, un dirigente político, no puede ignorar esa herramienta, porque como elemento de expresión genera empatía. Imagínate toda esa dimensión de datos. Yo, para darte una idea, 300 millones de mensuales, 300 millones de fotos se bajan y se suben en esa red por mes. 300 millones de fotos, 600 o imágenes, 615 millones de comentarios mensuales. Estamos hablando de Facebook. De Facebook. 1.600 millones de mensajes. Eso, o sea, vos sos político, empresario, no querés saber qué me gusta, qué no te gusta, qué sí te gusta. Es decir, evidentemente es una instrumentación que no la puedes dejar de lado. Incluso estuvo muy cuestionado Facebook, porque daba informaciones privadas, etc. Sí, en su momento sí tuvo. Bueno, evidentemente va a modificar algunos sistemas de privacidad, y cada vez lo está modificando más. No voy a defenderlo a Facebook, pero quiero decirte que en ese contexto de intercomunicación y qué sé yo, salieron, no es solamente Facebook, pero hablo de Facebook como una red la más importante, pero también en Twitter ha salido lo que son los trolls y las fake news. Bueno, está bien, eso hay que legislarlo y ver la manera de controlar, porque éticamente es desdeñable. Pero lo que pasa que en la subjetividad, yo te cuento una anécdota. Trump, con la Hillary Clinton en la elección de Estados Unidos, él usaba la transmisión de internet de Facebook en videos, o sea, la transmisión en vivo. Esa transmisión la usaba Facebook Live. Exacto, Facebook Live. Lo usaba periódicamente, que una vez por semana, como mínimo, digamos. Trump la han visto a toda la cosa, 120 millones de tipos en una transmisión. Y a la Hillary Clinton, que seguía con su misma estrategia, la vieron nada más que 30. Ese espacio que no la tenían en cuenta el grupo de campaña de Hillary Clinton, lo ha tomado Trump, y él ha ido a las vísceras, es decir, porque no ha interesado. Por ejemplo, él ha tuiteado, ha dicho, el Washington Post, o New York Times, mejor dicho, ha perdido suscriptores porque habló mal de mí. Era una mentira. Pero de esa mentira, el 80% se han cegado por lo que ha dicho él, y no por lo que ha demostrado el New York Times de que era cierto. Entonces, quiere decir que la gente cree lo que quiere creer, no va a la verdad, cree la empatía que tiene. Exacto, ¿entendés? exacto. Evidentemente la subjetividad le ha ganado a la objetividad en ese tipo de situaciones. Vos sabés que es apasionante realmente. Las cifras que da Juan son increíbles realmente. Pero es la única manera de dimensionar. No, por eso digo, porque y yo creo que así como yo me asombro, muchos de los que nos están escuchando deben estar tomando a lo mejor algunos recién, ¿no? Una real dimensión de esto. Con relación a esto que vos decías, ¿no? Del tema de la falta de legislación.
sobre esto porque es muy nuevo. El año pasado se realizó en Salta la 74ª asamblea de lo que es la Sociedad Interamericana de Prensa, ¿no? Sí. La asamblea de la CIP, de la cual tuve la posibilidad de participar, en una experiencia fantástica. O sea, todos sabemos lo que es la Sociedad Interamericana de Prensa, el peso que tiene, ¿no es cierto?, la importancia que tiene en el tema de las comunicaciones. Y fíjate vos que uno de los temas fundamentales, Juan, de la disertación, de las ponencias, ¿no?, que traían, que se planteaban ahí en la asamblea, era justamente la falta de legislación y la necesidad de todos los países, cada uno, te imaginas lo que es la CIP, ¿no?, de todos los países de América, que cada uno se tenía que abocar a legislar sobre esto, porque en ningún país prácticamente existe legislación sobre eso. ¿Y sabés quién estuvo a cargo de disertar sobre ese tema justamente acá? El que fue el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Cuál? ¿Cómo era se me ha ido nada más, pues mirá vos que me voy a olvidar el nombre de quién fuera el presidente de la Corte de Justicia, muy controvertido, que ahora lo reemplazaron. Sí, no me acuerdo. Ya me va a salir el nombre. Pero él justamente, que fue el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fue el que vino a disertar en un tema tan importante como ese. Es que es un tema álgido y al mismo tiempo vigente, y evidentemente se da para la manipulación, no solamente por los perfiles falsos, por los troles, sobre todo sobre las noticias falsas. Y en sí mismo te digo, por ejemplo, hay alguna manera de trabajar sobre troles, sobre las noticias falsas y etcétera. Hay estrategias distintas, pero si uno no dimensiona el valor, digamos, lo que significa ese tipo de información y si no se tiene en cuenta, evidentemente vas a quedar a merced de decir, el Internet capaz que no te haga ganar una elección, pero sí puede hacerte perder opinión y puedes desaparecer en términos de percepción. Quiero que vayamos ahora específicamente a lo que decíamos cuando te presentaba este aspecto tan importante. De acuerdo a lo que has dicho hasta ahora, yo puedo deducir aquel político, desde el que aspira a un cargo de concejal y hasta el que aspira a un cargo de gobernador o presidente, necesariamente va a tener que darle muchísima importancia a esto como herramienta de comunicación. Fundamental. ¿Cuál es el rol, concreta la pregunta, cuál es el rol que van a jugar hoy las redes en lo que es esta campaña política, en lo que hace al tema de comunicación, Juan? Mira, el rol que van a jugar las redes pienso que es decisivo. Como te decía recién, y repito, por Internet solo no puedo decirte que puedas ganar una elección, pero sí podés perderla. Es decir, porque si no estás en la opinión de ese territorio virtual, de esa patria virtual, de ese lugar donde la ciudadanía habita, opina, que es la nueva ágora, el nuevo espacio público, la nueva plaza de debate de la sociedad contemporánea, es muy difícil que existas como candidato o como sea, digamos. La construcción de tu propuesta, de tu manera de ver la sociedad, de tu proyecto, de tu manera de pasar las ideas, no solamente tiene que ver con el dato discursivo, sino tiene que ver cómo lo comunicas y a través de las redes cómo está vigente y cómo podés interactuar y opinar con el equipo de campaña, con la gente que interactúa en tus publicaciones o en otras publicaciones, como sean, digamos. Entonces, fundamental, creo que la red es decisiva en el proceso de campaña electoral y en general en el proceso de instalación o de desarrollo, de gestión de cualquier tipo de
de empresas, ya sea particular o política. Claro, pero en este caso estamos hablando de lo que va a ser, de lo que ya es, porque ya estamos inmersos en una campaña, no formal, pero de hecho sí, en esta campaña política, Juan. O sea que cualquier candidato, el que aspire a ser un candidato a llegar, va a tener que tener muy en cuenta esto. Sí, pero lo va a tener que tener en cuenta en la construcción del mensaje, porque en la construcción no es una cosa de laboratorio, y me refiero, sí, la estrategia sí lo es, pero los mensajes también se pueden usar, por eso te decía, las iniciativas de los jóvenes, que solo te arman una mano y te ponen qué sé yo, al aborto y hacen la mano así, y esa visión gráfica de exponer la mano escrita en una mano, ponerse un pañuelo verde y exponer su postura, es emocionalmente, porque la emoción llega a través de la imagen. La imagen tiene un contexto muy fuerte, y Internet supone imagen, fundamentalmente, no solamente la imagen estática, la fotográfica, sino también el video. Entonces todo ese elemento transmite una emoción, y la emoción, una vez que ha generado empatía, que es un medio sustancial para la proximidad, lógico, claro, que ha generado empatía, cuando vos has generado empatía es más fácil que escuchen el mensaje. Es decir, porque la proximidad, la red te permite una proximidad, y esa proximidad la tenés que construir, no solamente desde la emisión, porque no es el que está en Internet no es el mismo que un televidente, que es algo pasivo. El de Internet interactúa, opina. Exacto. Entonces es una interacción en tiempo real casi. Tengo mensaje, ¿no?, ahí para darte, pero voy a contar algo que me pasó personal y que recién lo estoy mencionando, porque me pasa práctica últimamente que hay mucha gente que a lo mejor estoy haciendo un trámite y me dice, vos sos Almoral, y vos decís sí, de Facebook. Leo tus comentarios, a veces los comparto, a veces no, soy fulano de tal, que te replica, y me pasó varias veces, y vos decís, pero qué bárbaro, ¿cómo puede ser que te identifiquen a través de la lo red? Que vos tenés en la red? Pero no, es decir, a lo mejor no te han escuchado en el programa en vivo. Por eso te dije al principio, un saludo para los que te están escuchando y a los que te van a escuchar. Y a los que van a escuchar después, porque todo lo que hacemos en 7 PM después va al portal primero. Bueno, yo creo que la fuerza de este programa, de la producción periodística, está mucho más en lo que repercute en la red que en la audiencia que acá en la audiencia programa en sí. Claro, la radio es un soporte circunscripto a un ambiente y a un medio específico. Exacto. La red lo amplía, lo dimensiona, claro, es un ecosistema que tiene una dimensión que a uno no la podés percibir tan inmediatamente, a no ser que vos te vayas a hacer el trámite y alguien te toque, vos sos el que... ¿Me explico? Bueno, a mí me pasó, me sorprendí, dije, ¿cómo? Y me dice, sí, claro. Y algunos dicen, che, pero qué bárbaro, qué bueno conocerte, y demás, y vos decís, bueno, ya me ha visto, y en Facebook, claro, pero uno está, Twitter. Lo que pasa es que uno también está acostumbrado a relacionarse con otros soportes. Entonces, si vamos a tomar un café, generás empatía. La empatía ahora la generás de otra manera, porque hasta las historias de amor contemporáneas se escriben por la red. Por eso te digo, entonces las relaciones personales y humanas han cambiado la dimensión. Es decir, no va a ser la primera vez que te enteres de alguna persona que conoció a alguien en Francia y se han ido y se han casado, se ha puesto o formalizado o no, qué sé yo, pero ha tenido un romance. Pero lo que quiero decirte que esa manera de interactuar, esa manera de relacionarse es un tsunami en todo el tipo de relaciones, y eso genera una dimensión inconmensurable, maravillosa. Ahora, volviendo al tema de la política, en esto que va a ser, como decíamos recién con el licenciado Juan Lencina, importantísimo en el tema de la comunicación. Ahora,
quizás algún político, Juan, pueda llegar y decir, bueno, yo si estoy con el tema de las redes, tengo asegurado... Y por venir. Claro, por venir, ya está, ya me eligen. No. Ahora, esto de esta comunicación maravillosa, como acabas de describir, que llega, vaya a saber, a lugares insospechados, no reemplaza en el tema de la política lo que debe ser una estrategia política. Territorial, claro, porque... digamos, el acceso a las redes no reemplaza estrategia política. Yo te voy a decir algo que yo repito a veces. Yo te puedo decir que vos sos decirle al mundo, mira, Daniel es el mejor dulce de leche, tenés que probarlo. Entonces, porque vos sabés que cada vez que como ese dulce de leche me vuelvo loco de informaciones y qué sé yo, y me dimensiona una versión periodística fantástica. Bueno, entonces va al súper y no lo encuentra el dulce de leche. Entonces, el tacto, la empatía, los romances, yo puedo ser muy romántico, qué sé yo, pero cuando vas a concretar es también piel, digamos, es también cercanía. Claro. Es decir, tengo que ver esa cosa y olfatearlo, digamos. Pero obviamente el anticipo está por medio de la empatía, pero después la tenés que concretar en hechos vecinales, próximos, quiero decir. En la política, ¿cómo se traduce, Juan? Y se traduce en una vieja publicidad. No sé si te acordás, te lo digo porque ya no existe el vehículo, pero ¿te acordás del Ford Fireland? Claro. Bueno, me acuerdo de la publicidad del Ford Fireland. Te lo voy a tratar de describir gráficamente porque es un audio, esto es audio nomás, es radio. Había una cámara que tomaba de frente al auto en un atardecer con las luces prendidas y que vos veías el fondo y la silueta del auto que entraba en una casa majestuosa. Sí. Entonces se estacionaba y la cámara lo seguía tomando a mi nivel medio al coche. Bajaba el que iba conduciendo y abría la puerta a un fulano que estaba ahí de portero, que se bajaba una mujer muy elegante y bonita, y por atrás el señor que manejaba el coche, y lo único que decía, Fireland, la gran manera de llegar. Es decir, el anticipo de la manera de que vos llegues es Internet, es algo que mantiene la proximidad, pero la empatía, tu manera, no de lo que decís, sino tu manera de saludar, de que entrás, de que yo saludo a cada uno, de que yo me intereso por mirarte. Todas esas cosas emocionales son fundamentales en la comunicación. Si no, ni te escucho. Eso territorial es fundamental. Ya sea como quieras organizarlo, como te imagines, porque en la situación actual del mundo no es tanto ideología como es un contexto, te lo quiero decir casi redondeando todo. El contexto actual del mundo, yo siempre digo, el siglo XX terminó con dos paradigmas emergentes, o como dos simbólicos. Es las democracias liberales, son como triunfaron sobre todo el mundo, y los derechos humanos, como en cualquier dimensión. A medida que el siglo ha ido corriendo, las grandes corporaciones y las grandes élites se han hecho cargo de los gobiernos democráticos, especialmente en sistemas liberales, y han condicionado las libertades. Los sistemas en sí mismos, en este momento, no es izquierda o derecha. En este momento es contra élite, contra establishment, es anti-establishment. Ese es el paradigma que hay que comunicar y en qué lugar te vas a parar. O estás con los faraones o estás con la gente, por decir. Sí, para hacerlo muy gráfico. Sí, correcto. Es decir, porque las élites son las que están manejando a sus intereses. Claro. Es decir, esto sin descalificar ninguna postura, simplemente es un análisis general. El Diablito, el Diablo Quevedo, que fantástico, está también participando y nos acerca estos comentarios. En Salta hay 40.000 personas con menos de 35 años conectadas las 24 horas a las redes. Sí.
Sí. Ese dato nos aporta el Sí, diablo. también es cierto, lo tenía anotado, no lo dije. Pero está bien. Está Bueno, buenísimo. después que dice, Gracias a Dios. Twitter comunica más rápido que Facebook y lo usa la comunicación política. Mira, cada red tiene una manera, es decir, tiene una característica. Twitter y ellos mismos, como se han dedicado, porque se estaba bajando sus suscriptores, etcétera, se han dedicado más a la comunicación de noticias, digamos, a que la percepción de los suscriptos tenga más que ver con las noticias, con la información de las más medias, digamos en general de los medios de prensa, y esos son lo que se debate. Eso tiene un perfil más de noticias. Facebook tiene un perfil más general, más transversal, digamos. También, como vos sabrás, Pinterest es una red que tiene un perfil más gráfico, ¿entendés? E Instagram llega a los más jóvenes. Así es. Entonces, cada red, y vos tenés que segmentar esa información y el mensaje para cada red. Para cada uno. Porque tenés que generar un tipo de empatía y una manera de ver la visión de cada segmento. No es lo mismo cómo llegás a un joven a que llega a un adulto. Por supuesto, si a una persona después de 50 años, 55 años, vos lo tenés que decir. ¿Qué le vas a decir que va a ir? Ahora te vamos a dar beca universitaria, algunos para estudiar, pero no es su percepción vital, digo. Pero sí a un joven le vas a dar trabajo joven, algún tipo de emprendimientos, algunas propuestas segmentadas, digo. ¿Qué más dice el diablo? Dice, hubo uno que quería ser candidato porque tenía 5.000 amigos en Facebook. Bueno, eso sí es virtual. Es una diablada. Es una diablada, exactamente. Bueno, y por último, dice el diablo, ¿qué opina Juan del amparo que presentó el intendente Gustavo Sáenz sobre el uso de las redes que se hizo en algún momento algunos medios de comunicación? Sí, Perdón, volvemos al tema de la legislación. Sí. Ricardo Lorenzetti era el presidente de la Cámara de la Corte de Justicia que disertó acá en la asamblea de la CIP con el tema justamente de que no hay una legislación con respecto al uso del tema en las redes. Hago mención porque esta es la consulta o la opinión que te pide el diablo sobre eso. Mira, en realidad hay cosas que no se pueden parar. Eso yo puedo montar amparos, qué sé yo, pero hay opiniones que se pueden transgredir, no se pueden. Ya te dije, las fake news, yo puedo inventar cosas y no solamente inventarlo yo con mi nombre propio, puedo hacer un perfil falso y exactamente. Es decir, yo creo que no podés tapar el sol con un dedo. Hay cosas que son innecesarias. Es decir, no es la manera, me parece que es un atropello a la opinión. Es decir, podés ver otras maneras de conciliar a las partes y ver la manera de atenuar o no, qué sé yo, o declarar la guerra total, pero evidentemente no está en vos legislar para decir, no, yo a vos te tapo la boca y con eso lo dejo tranquilo al otro. Me parece que no es la manera, y menos en la libertad de prensa. O sea, en la práctica no sirve. No sirve, no vale. Sea, no vale nada prohibir. Es inútil. Es decir, porque de alguna manera lo voy a expresar. Lo vas a hacer. Es decir, vos publicás algo en contra de este fulano que me prohibió y yo lo retuiteo, lo comparto en Facebook, o lo sé. ¿Y cómo vas a hacer? Porque si no es mi opinión, una que yo compartí. Exactamente. Es decir, no hay manera de parar. Bueno, por eso de ahí la importancia de este vacío legal que hay y que anda a saber cómo lo van a resolver. Es que el vacío legal no tiene que ver con tu manera de opinar y compartir, porque esa nueva ágora, esa nueva plaza pública que se expresa, no la podés parar. Es decir, y más aún, la tenés que tomar como elemento para comprender los procesos sociales. Y yo muchas veces digo que la dirigencia es como que dice, no, espérame que yo me acomodo y la gente quiere más velocidad. ¿Entendés? No, pero déjame que yo me acomode en este carguito y después vemos qué hacemos con los procesos. Los van a llevar por delante si no se comprende la velocidad de esto, de las necesidades.
Juan, interesantísimo. Da para que lo podamos seguir a medida que la campaña vaya avanzando. Va a ser un placer realmente que analicemos ya temas más puntuales, con ejemplos, ¿no? De candidatura, de frente, de cómo se usa, claro, de cómo llega el mensaje. De análisis puntual. De análisis sí. puntual, y Vale, de análisis político también. Vale, querido. Un placer, Juan. Para mí también. Un placer enorme. Así un gusto que, bueno, de compartir. Igualmente, el licenciado en psicología, pero no habla, sí, tiene mucho que ver con la psicología. Sí, es psicología política. Es psicología política, exacto. Juan Lencina es licenciado en psicología, pero toda la vida dedicado a este tema de la comunicación política, como decíamos, con una experiencia muy amplia en todo lo que son las campañas y demás. La idea es que lo tengamos en la medida de lo posible, que sus obligaciones lo permitan, que nos visite periódicamente. Con gusto, un gusto. El gustazo enorme, de vuelta. Gracias, Juancito. Juan Lencina.